Hay una hipótesis que una posible fosa clandestina es ahí mismo en Mariona, ya que existe un barranco que está dentro de la misma propiedad de Mariona, detrás del sector 2. Es una hipótesis que puede haber, pero que no es testigo ni le consta de lo que pasó, pero sí le consta de los cuerpos en bolsas, obviamente, de las primeras semanas del régimen. Y desconoce por eso si a la familia se le avisaba, si no se le avisaba, sí que era lo que en ese momento pasaba. Él me dice, yo lamento que la gente que más sufría se denotaba que eran de las capturas arbitrarias. La atención para los capturados en régimen no era por problemas de salud, sino por las golpizas que recibían. Un doctor ex empleado del Ministerio de Salud presenció los abusos hacia los privados de libertad dentro de 2 prisiones. Y en esta entrevista con la prensa gráfica señala que varias muertes son provocadas por actos de negligencia de las mismas autoridades penitenciarias. El doctor Enríquez, como ha pedido ser llamado para resguardar su identidad y proteger a su familia de represalias, trabajó para el Ministerio de Salud por 10 años y llegó incluso a ser director de la unidad de salud. En 2021 lo capturaron en un proceso arbitrario en el cual terminó demostrando su inocencia en 2023, pero durante su estadía en prisión por 2 años pudo presenciar directamente las deficiencias de la atención que brindan los privados de libertad en las clínicas penitenciarias y las muertes a causa de negligencias. Esta entrevista te detalla un perfil de lo que, en este caso, el doctor, como él ha pedido que le llamen por seguridad, describe de lo que sucedió. ¿Qué tipo de testimonios están encontrando ustedes como UNIDEP a partir de la confianza que se va provocando con este trabajo que se ha hecho en materia de derechos humanos? Él considera que su caso fue una situación como preso político, ¿verdad? Desde su papel de médico, y logra precisamente como preso común entrar a lo que ellos le llaman apoyo clínico. Él dice que es testigo desde la primera persona que puso un pie en el régimen de sección cuando entran a Mariona. ¿Por qué? Él es médico de casi 12,000 personas que tenía Mariona ahí. Y dicen, este apoyo funciona más en la clínica que en un sector. Y es así donde labora en la clínica. Y donde le encargan a él, siendo el apoyo clínico único médico, que comenzara a entrevistar a cada uno de los del régimen de sección solo para ingresar al sistema quienes tienen enfermedades crónicas y quién no, no para que se le fuera a dar un tratamiento. Y había una orden desde el director de centros penales donde manifestaban que todos los que venían del régimen de sección no iban a tener ningún tipo de atención médica a no ser que estuvieran agonizando. Esa fue la orden desde el primer día. Y él manifiesta cómo desde el primer día que ingresaron del régimen de sección hubo muertes. Él manifiesta que las 300 o más de 300 muertes que algunas organizaciones han documentado a nivel nacional, es escalofriante cuando dicen esas 300 muertes solamente puede ser de Mariona. Y si hay 9 centros penales en el país, ¿cuántas muertes no pueden existir? Porque hay muchas muertes que obviamente no han podido documentar. Eso es la cifra que se ha podido revelar o que se ha podido documentar, pero él manifiesta que eso puede ser solo en el Centro Penal de Mariona. Entonces, la situación de verdad que preocupa en ese contexto. Y es así donde él ve precisamente cómo los custodios dan golpizas desde el momento en que entraron, las torturas que le hicieron y cómo un día siguiente, y él en el informe detalla de una persona que padecía de epilepsia, que tenía 15 días en Bartolinas, que entra a Mariona, recibe golpes a pesar de que convulsionaba y que el día siguiente él se da cuenta que ya es muerto. En el primer día de gente que ingresa a Mariona. Él se da cuenta que dentro del presupuesto de los centros penales, ellos tienen el presupuesto designado, entre comillas, a salud. No viene el presupuesto del Ministerio de Salud. Y él, como trabajó 10 años en el Ministerio de Salud, sabe que es así. Ahora, el presupuesto destinado a salud no lo ocupan en el tema de farmacias. Y por eso las clínicas siempre están desabastecidas. Entonces, el centro penal lo que hace es que de los medicamentos que ingresan los familiares, ellos abastecen la farmacia, la clínica, de la misma gente, cuando debería de hacerlo la Dirección General de Centros Penales. Es decir, es un robo, porque sí es un robo, es una corrupción, y que no invierten ese dinero precisamente en las clínicas. Ese tipo también de contexto se da adentro. Y así es precisamente esa corrupción con el tema de las farmacias. Él dice, eso es una sentencia de muerte dentro de un centro penal porque no van a tener la atención que deberían de tener. Y respecto a lo que te decía de la gente que moría, que se la sacaban embolsada, le ponían etiqueta de COVID y no le daban razón a nadie. O sea que el tema, ojo con esto, porque aquí me queda la gran duda a mí después de leer la entrevista.
se puede decir que sí operó el sistema de fosas clandestinas ahí, o sea, de fosa común y fosa clandestina, porque no se sabe a quién metieron. Sí, él manifiesta lo siguiente. Él dice que también como delegado en el Ministerio de Salud conoció el protocolo COVID. Y pues obviamente el protocolo COVID era sellar el ataúd, ¿verdad? Nadie lo podía tener o observar. Entonces esas primeras muertes de los primeros ingresados del régimen de sección fueron catalogadas de esa manera. Después, como hubo mucho más muertes, ya era insostenible decir que por COVID, cuando las alzas de COVID ya habían bajado, ya no era sostenible. Y él sí dice y aplica el tema que podría ser la situación de desaparición forzada. Pero hay una hipótesis que una posible fosa clandestina es ahí mismo en Mariona, ya que existe un barranco que está dentro de la misma propiedad de Mariona, detrás del sector 2. Es una hipótesis que puede haber, pero que no es testigo ni le consta de lo que pasó, pero sí le consta de los cuerpos en bolsas, obviamente, de las primeras semanas del régimen. Y desconoce por eso si la familia se le avisaba, si no se le avisaba, sí que era lo que en ese momento pasaba. Él me dice, yo lamento que la gente que más sufría se denotaba que eran de las capturas arbitrarias, porque los pandilleros que entraban, como los custodios, sabían cómo identificarlos por sus tatuajes o por situaciones de investigaciones que ya tenían. Era fácil decir, bueno, vos vas al sector tal, vos vas al sector tal, este es de letra, este es de números, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero me dice, yo cuando entrevistaba a algunos que se le notaba en su léxico que era tal vez un agricultor, un campesino, alguien humilde, incluso de escasos recursos, eran los que más recibían golpizas, porque las torturas eran cuando les decían, ¿y vos de qué pandilla sos? No soy de ninguna pandilla. Se le dejaba ir el camanazo, se le dejaba ir la patada. Entonces, los torturaban tanto que llegaban a decir, sí, sí, yo soy, ¿y de cuál soy? Del que usted quiera. O sea, ya dejé de golpearme, ya no. O sea, era traumático. Era traumático y por eso las capturas arbitrarias son la gente que más torturas y golpizas recibieron. Escuchen bien lo que dice la entrevista de la prensa gráfica. Dice, se informaba a la Dirección General de Centros Penales porque si un familiar pedía una autopsia, cualquiera podía evidenciar que ese cuerpo iba con estigmas de maltrato, iban a ver los hematomas, fracturas, y eran por los macanazos que les daban, porque hasta zumbaban esos palos cuando los golpeaban, hasta rebotaban el cuerpo de las personas. Y lo digo porque yo lo vi, dice, aquí está hablando el médico, claramente. La Dirección General de Centros Penales tiene conocimiento de eso. Y está claro que hubo muerte por maltrato y abuso. En una parte de esta entrevista, el doctor también habla de que le dolió tanto ver la imagen de Saúl, el último caso que salió en condición de esqueleto ya, en vida, y que por eso es que se decidió hablar. Entonces, ¿qué se puede decir de verdad de un Nayib Bukele que en Costa Rica habla de derecho humano, derecho a la vida, y su sistema penitenciario, sus funcionarios y su gobierno está provocando este tipo de muertes? Y hay que decirlo, Ivania, es gente que no ha sido procesada, que no ha tenido derecho a un juez. Creo que ese mismo valor de romper el miedo que Fidel Zavala hizo, pues obviamente se está replicando en otras personas. Y que ese discurso falso que comienza a decir Bukele pasa lo mismo. Fidel le indigna que Andrés Guzmán dijo que no había torturas y sale el testimonio de Fidel. Y ahora con esto de que Bukele acepta de 8,000, si es que esa es la cantidad, 8,000 personas que los han sacado por inocente, entonces está aceptando que un sistema de justicia es fallido y que la orden viene del Ejecutivo, no del sistema de justicia. Él lo aceptó también eso, que el sistema de justicia es fallido y que viene del gobierno. Primero, acepta que no hay un Estado de Derecho. Segundo, que hay inocentes. Y tercero, pues obviamente todos estamos esperando que salgan todas las personas inocentes. Y en esa labor hemos venido trabajando diferentes organizaciones. Movir y Unidad le ha dado en bandeja de plata a Casa Presidencial expedientes de inocentes. Llevamos meses y no han salido. Entonces ves cómo precisamente pasan las cosas y no es que no sepan lo que está pasando, sino que es el aval de torturar precisamente a sea quien sea, ¿verdad? Si hay una persona que debe pagar, que pague con cárcel. Si es pandillero, pues entonces que tenga su proceso y lo declaren culpable. Pero a la gente inocente que la responsabilidad recae en el Estado porque fue un policía, fue Fuerza Armada o un tribunal que no concede las medidas, entonces eso le corresponde al Estado.